¿Quieres fabricar tu propia máscara de manera muy fácil y económica? Pues te voy a enseñar el método que utilicé para hacer esta. Lo primero que necesitaremos es venda de yeso y un recipiente con agua. Cortaremos un montón de tiras de venda, bastantes, para que podamos aplicar varias capas y nos quede muy resistente la base de nuestra máscara. Antes de aplicarnos la venda de yeso sobre la piel, tenemos que impregnarnos bien la cara con vaselina o crema hidratante, para que podamos retirarnos la máscara fácilmente de la cara sin que se nos pegue demasiado. Ahora tendré que ir adheriendo cada una de las tiras de venda sobre mi cara. Para que la venda de yeso actúe, debemos mojarla con agua. Yo la sumerjo en agua rápidamente sin que se empape demasiado, y las voy pegando en mi frente y siempre empiezo desde arriba hacia abajo. Aplicaré una capa de venda por mi cara y después aplicaré una segunda. La venda de yeso, aunque es un material muy útil para este tipo de trabajos, es muy frágil cuando seca. Por eso es que le aplico varias capas y más adelante la reforzaré. Hacía mucho tiempo que tenía pensado hacer una máscara de estas, inspirada en las máscaras Oni japonesas. Estas Oni se asocian con criaturas demoníacas de la mitología japonesa, utilizadas en teatros y festivales para ahuyentar a los Oni y traer buena suerte. Esa es su función, ahuyentar a los malos espíritus y proteger a las personas de las influencias dañinas. Estas máscaras Oni tienen una larga historia en la cultura japonesa, y yo voy a hacer mi propia versión a mi estilo. Quedará muy bien como decoración colgada en la pared, ya que pesará demasiado como para usarla como máscara. Una vez ha secado la venda de yeso, podemos retirarnos la máscara de la cara con mucho cuidado. Con unas tijeras sanearé el borde y prepararé mejunje Art Attack en un recipiente. El mejunje Art Attack, para el que no lo sepa, es una mezcla de pegamento blanco y agua en partes iguales. Lo que voy a hacer es aplicar una capa más de venda de yeso, pero en vez de mojarla con agua, usaré esta mezcla con pegamento blanco. Esto hará que la venda sea mucho más fuerte y resistente que solo con agua. Además, conseguiremos una especie de textura de base donde se adherirá mucho mejor la pasta para modelar que usaré a continuación. Ahora ya está mucho más fuerte y resistente la base. Esto es necesario, porque tendrá que soportar el peso del material que usaremos para modelar. Con goma eva crearé una estructura muy simple para los cuernos y las orejas. Esta la cubriré con venda de yeso y mejunje, y la uniré a la máscara, y hecho esto, comenzaré con lo divertido, el modelaje y la pintura. Además, al ser un diseño improvisado, será mucho más divertido descubrir qué nos sale, y qué resultado obtendré al final. En la parte interior de la máscara no aplicaré más venda, porque si no se reducirá el espacio y no me cabrá la máscara en la cara. Pero lo que sí que hago es aplicar la mezcla de pegamento y agua para que se cree una película o capa protectora, ya que es la parte frágil. Al final también pintaré esta parte interior de la máscara. Para dar forma al Oni usaré pasta para modelar color terracota. Marca Carioca, hay muchas pastas para modelar similares a esta, y de muchas marcas diferentes, como la Hobby o la Dash. El color que usé es indiferente, ya que la voy a pintar. Este material me gusta mucho para crear esculturas medianas y grandes. Con paciencia también se pueden hacer cosas pequeñas. Esta pasta para modelar es bastante similar a la arcilla común, tanto en aspecto como en la forma de trabajarla. La diferencia es que este material seca al aire.
y no necesita hornearse. El precio ronda entre los 2,50 € el paquete de 500 gramos. Es bastante más caro que la arcilla y bastante más barato que la epoxi. Dependiendo del proyecto que vaya a hacer, utilizo uno u otro material. Cada uno de ellos tiene ventajas e inconvenientes respecto a los otros, y cada uno me va mejor que otro para las diferentes artesanías. Esta pasta para modelar es bastante resistente una vez ha secado y se puede pintar directamente. El haber usado la venda de yeso y tener ya una forma base de nuestra cara nos ayudará mucho porque las proporciones y la forma ya están hechas. Solo hay que añadir volumen y detalles. Me encanta modelar con mis manos y sin herramientas, pero a veces las herramientas son necesarias para acceder a pequeños rincones o marcar líneas y detalles. Las herramientas de modelado que necesitas realmente son muy básicas y las puedes hacer tú mismo en tu casa, con lo que tienes. En el canal hice un vídeo donde fabrico algunas muy útiles y fáciles de hacer. Si te interesa ahorrar dinero en herramientas que tú mismo puedes hacer, pues mírate el vídeo. Hay que ver cómo pesa esta máscara, como para ponérsela. Para pintarla voy a utilizar pinturas acrílicas base al agua. Estas son las comunes, las que se usan para manualidades y dibujo. Voy a usar rojo como color base y lo oscurezco con unas gotas de negro y azul. Y la mezcla ha salido como quería, así que este será el tono de piel base. Con negro diluido en agua marco las sombras, y estas sombras las difumino capa a capa con el mismo color rojo que usé como base para la piel. Debe quedar muy bien difuminado el sombreado. Los dientes y los cuernos los pintaré con blanco y los ojos con dorado. Por último, le pondré un remache a cada lado para ponerle una cuerda atada sin que dañe la máscara por el peso con el paso del tiempo. Y así ha quedado esta máscara Oni inspirada en las tradicionales de la cultura japonesa. Muy bonitas y que tenía muchas ganas de hacer. Seguramente esta no sea la última que haga, ya que me ha gustado mucho el resultado de esta para ser la primera. Y totalmente improvisada. Siento que se podría crear una nueva sección en el canal con esta temática y hacer de vez en cuando algún vídeo de estos. Comenta si te gustaría, y si no te gusta la idea, comenta qué es lo que te gustaría ver en el canal. Si sientes que debo hacer o tocar algún tema diferente, técnica o estilo que te interese. Estoy abierto a nuevas ideas. Y bueno, hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado o por lo menos que te hayas entretenido. Un saludo y hasta la próxima.